come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. La mar había sido benévola con él. Sin ella no se hubiera encontrado, decía. Nunca se hubiese conocido, porque la mar pone al hombre en su sitio. El cansancio ha de dejarse para otro momento si el mal tiempo arrecia y obliga a preparar el barco, único elemento de protección. Igual que el sueño, que aparece a ratos y siempre cuando menos se le espera. Cruzando una zona de intenso tráfico marítimo o con esa niebla que intensa e impenetrable decide no disiparse. El frío, el hambre, la soledad deseada, sí, pero tantas veces ajena al verdadero deseo de estrechar una mano amiga o envolverse en la calidez del cuerpo más deseado, te ponen en medio de la inmensidad del mar ante tu verdadera e insignificante condición de viajero errante. Con rumbo si se quiere, pero vagabundo al fin y al cabo, nómada por una rosa de los vientos sin fin, como los océanos a los que sirve. Maracaibo, Ceilán, Timor Oriental, Islas Cook, Bahamas. Me engatusaba con nombres exóticos. Islas, enclaves y lugares que creía imaginados y que en la mente del niño que era, con ganas de aventura, estallaban en imágenes de fantasía. Adornaba sus historias con todo lujo de detalles, como cuando a 20 millas al oeste de Yakarta, piratas indonesios asaltaron su barco llevándose los objetos más preciados. El retrato de mi joven abuela y la botella de cava que pensaba descorchar una vez llegase a casa. Yo escuchaba sentado en sus rodillas, como quien contempla el mejor espectáculo del mundo, aquellas hazañas de una vida azarosa que tenía la mar como escenario y a su barco como cobijo de tantas peripecias. Quizá navegante solidario, mi abuelo encarnaba las virtudes de lo que siempre se llamó lobo de mar. Han pasado 32 años. Cumplo responsablemente con las obligaciones de mi trabajo como primer oficial a bordo de un portacontenedores con bandera panameña y he conocido la realidad de Colombo, capital de Sri Lanka, y Bahamas. Por cierto, muy alejada de mis ensoñaciones infantiles. Las que me procuraba mi abuelo con sus relatos y que me han convertido en lo que soy, aun a sabiendas de que no eran más que ingeniosas historias inventadas para regalar a su nieto todo un mundo apasionante. La popa del Nahua deja tras de sí la estela que se pierde en la bocana del puerto que abandonamos desplegando las velas aprovechando el viento de nordeste. A bordo, todo arranchado para el largo viaje que nos espera rumbo a Rampol. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy nos ha salido casero, porque todos los contenidos tienen relación con Asturias y la mayoría con Gijón. Para empezar, hablamos del buque Intermares, que comparten los Ministerios de Defensa y Agricultura, Pesca y Alimentación. Un barco para la formación de profesionales del sector pesquero que se encuentra atracado en el puerto del Musel y que ha celebrado varias jornadas de puertas abiertas. Hemos querido conocerlo mejor y por eso hemos hablado con Pilar Vara del Río, subdirectora general de Investigación y Reservas Marinas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Barremos para casa y también en este capítulo daremos a conocer el calendario de actividades que para este verano tiene preparado el Puerto Deportivo de Gijón, entre las que destacan el Campeonato de España de Rally Jet para motos de agua, el Rally Gascogne y la etapa prólogo de la Golden Globe, la mítica regata en la que participaron legendarios navegantes como Sir Robin Knox-Johnson y Bernard Montessier. De todo ello y alguna cosa más vamos a hablar con su directora, con Flor Guardado. Los libros no pueden faltar. En esta ocasión, más que de libros, hablamos de una guía de reciente aparición, la que recoge los 36 faros que hay en la costa andaluza fotografiados por un viejo amigo de este podcast, Félix González, fotógrafo especializado en reportajes náuticos y que a las guías ya publicadas sobre faros de Asturias y el Cantábrico añade esta guía completa de los faros de Andalucía a la que le dedicamos unos minutos.
De instrumentos de medición como la corredera y la ampolleta tratamos con José Ramón García, como director que es del Museo Marítimo de Asturias, donde se exponen piezas que ilustran la importancia que estos mecanismos han tenido desde su invención para llevar a buen término las navegaciones emprendidas en tiempos en los que la tecnología ni se intuía. Y terminaremos, como siempre, con Roberto Álvarez Bucetas, que como patrón del barco Isastur Universidad de Oviedo hará de cronista para nosotros de cómo fue la regata que cada año se celebra en aguas de la Bahía de Gijón, que va por la 24ª edición y que tiene la Universidad de Oviedo como entidad organizadora junto al Real Club Astur de Regatas. De las condiciones reinantes en el campo de regatas y la evolución de los barcos participantes hablaremos con él. Pero antes, comenzamos. Es un buque diseñado para la formación de futuros profesionales del sector pesquero y personal de la Armada, además de realizar trabajos y campañas en materia de oceanografía. Alguien se preguntará si todo eso puede hacerse a bordo del mismo barco. La respuesta se encuentra en el Intermares, el buque escuela y de cooperación pesquera que, adscrito a los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y al de Defensa, se encuentra estos días atracado en el puerto del Musel para, entre otros cometidos, dejarse ver y visitar por todos aquellos interesados en conocer cuáles son sus instalaciones y equipamiento. Ese es nuestro caso. Queremos saber algo más sobre el Intermares. Lo hacemos con Pilar Vara del Río, subdirectora general de Investigación Científica y Reservas Marinas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Un placer saludaros. Intermares es mucho más que un barco. Es una herramienta para la formación pesquera y el cuidado de nuestros mares, ¿no? Ahí es nada. Intermares lo denominamos como una universidad flotante, porque precisamente ese es el espíritu con el que se creó el barco y con el que desde el año 2018 colaboramos, como muy bien se ha dicho, con la Armada para precisamente llevar a cabo la actividad que denominamos formar para avanzar. Ese es el espíritu que queremos conseguir con el barco. Formar para avanzar. ¿Con qué equipamiento cuentan las diferentes dependencias de un buque de estas características, Pilar? Bien, pues es un barco muy completo y que además sorprende, porque es un barco que tiene desde aquellas salas que están dedicadas a una auténtica representación, cuando por ejemplo vamos ante terceros países, contamos con un salón de actos, pero después tenemos una cubierta en la que existen numerosas aulas para todo tipo de formación, aulas que van desde una configuración como que fuera una lonja y es donde vamos a hacer la formación destinada, por ejemplo, a redes, también aulas para explicar el funcionamiento de motores. Tenemos un aula taller en la que contamos con diferentes modelos de motores con los que los alumnos pueden trabajar, pero donde también nos vamos a encontrar los bancos de trabajo que pudiéramos encontrar en un instituto de formación profesional. Y existe incluso una piscina para formación de prácticas de buceo o de distintos tipos de formación, como pueden ser salvamento en el mar. O sea que es un buque enormemente completo. Y luego, pues lo que es la joya de la corona, que sería pues el aula de procesado a bordo, donde podemos encontrar en un solo espacio cuáles podrían ser las configuraciones de diferentes buques pesqueros y cómo podría procesarse cada tipo de producto que llega a bordo. Y luego también pasaríamos a la siguiente fase de conservación de pescado. Todo ello se complementa con laboratorios, desde el laboratorio húmedo hasta el laboratorio seco, donde se puede comprobar cuál es el estado y hacer diferentes tipos de análisis de ese pescado y de ese procesado que hemos realizado. Por tanto, lo que se pretende es completar todo el ciclo de la pesca, porque también tiene un buque auxiliar con el que se pueden hacer diferentes prácticas pesqueras. En eso queríamos hacer hincapié precisamente, Pilar, una embarcación auxiliar que hace las veces de barco pesquero, ¿no? Para llevar a la práctica toda la teoría que se va asimilando. Efectivamente, es un barco auxiliar de una eslora de 16 metros y medio, con una manga de 4 metros y medio, y que precisamente lo que pretende es aprender a pescar, pero también la formación náutica de futuros profesionales que tengan pues que llevar la embarcación o que tengan que cuidar de las máquinas de una embarcación. ¿Y qué alumnos pueden ingresar en el Intermares? ¿Hay algún tipo de selección? Bueno, nosotros trabajamos generalmente con diferentes tipos de escuelas de las zonas en las que se determine pues esas colaboraciones. En el caso de Gijón,
Entre el 13 de junio y el 17 de junio tuvimos a bordo varios alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Asturias, con los que hicimos diferentes tipos de cursos. Desde la formación de cursos de organización de lonjas hasta curso de pasaje y también un curso de marinero pescador. Y muy importante, tuvimos un curso específico de formación del profesorado, porque eso también es un espíritu del Intermare, el hecho de poder formar a futuros profesores y así poder ir haciendo que toda esa formación y toda esa experiencia llegue a más gente. Ya. Su dotación cumple con los requisitos que necesita un barco destinado a la formación, ¿no? Además de la tripulación, ¿hay un equipo docente o es la propia tripulación la que se encarga, pues a través del trabajo que diariamente se hace a bordo, la que se encarga de enseñar y tutorizar los conocimientos que se adquieren? No, para estos cursos, desde la Secretaría General de Pesca, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, contratamos el personal, el profesor que sea necesario para dar cada uno de esos cursos. Lógicamente vamos a contar con la experiencia de la tripulación, como muy bien se ha dicho en la entradilla, que es de la Armada, fruto de esa colaboración entre ambos ministerios, pero como digo, dependiendo del curso y dependiendo del diseño del curso, se va a contar con una contratación expresa de los profesores más adecuados para cada uno de ellos. El Intermares es un buque escuela que va mucho más allá de la formación de futuros profesionales de la pesca, como ya hemos comentado. Es también un buque de cooperación pesquera. ¿A qué nos referimos, Pilar, cuando hablamos de cooperación pesquera? Bien, en la primera etapa del Intermares, en el año 2011-2012, cuando el barco sale a navegar, lo que se intenta es llevar todo el aprendizaje que tenemos de toda la práctica pesquera y náutica en España a terceros países. Sabemos que España es una potencia pesquera y lo que queremos es establecer esa cooperación, esa colaboración con aquellos países donde nuestras flotas están faenando. Por ejemplo, se hicieron varias colaboraciones con Mauritania, también con Marruecos. En el año 2019, cuando el barco vuelve a iniciar todos estos tipos de trabajos, volvemos a tener incluso una formación en Nador, donde más de 2.000 mujeres, en colaboración con la Fundación Mujeres por África, tienen la oportunidad de formarse en distinto tipo de cursos. También hicimos colaboraciones con el gobierno marroquí en ese espíritu que hemos dicho de formación de formadores. Entonces, ese era el espíritu de cooperación del Intermares. Pero en esta nueva etapa creemos que tenemos que seguir con esa cooperación en el ámbito internacional, pero también en el ámbito nacional. Existe una gran demanda por parte de las escuelas náuticas de nuestro país para también poder hacer llegar este tipo de formación que está resultando tan demandada. Llama la atención que pueda ser compartido, ¿no? Pero de hecho se hace compaginando la formación en materia pesquera con los usos que hace de él la Armada también. Efectivamente. Tenemos más o menos distribuido a lo largo del año los meses de formación para uno y para otro ministerio. Pero es cierto que en todo caso lo que nos va a unir es que siempre vamos a hacer formación, tanto en el periodo de la Armada como también en nuestro periodo. Es también pues un símbolo más de la capacidad de dos ministerios, que pueda parecer que tenemos unas competencias tan diferentes, pero sí que hemos encontrado ese nexo de unión, que es precisamente la formación que cada uno de nosotros vamos a hacer en nuestro ámbito competencial y además el hecho de poder compartir los recursos y que la Armada pueda ser también nuestra tripulación y los responsables de llevar el barco durante el periodo de uso por parte de la Secretaría General de Pesca. Pilar, entiendo que como subdirectora general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de reservas marinas, algo nos podrá decir, ¿no?, de los trabajos del Intermares en relación con el cuidado y vigilancia del medio marino, porque también de esto se ocupa el Intermares. Bien, bueno, en primer lugar, una de las etapas más importantes para la protección del medio es precisamente la divulgación, que el público en general conozca cómo se puede proteger el medio, y para ello lo más importante es que conozcan qué hay en el mar, que se puede además practicar una pesca responsable, que la práctica pesquera no va en contra de esa protección del mar, pero que también es fundamental nuestra colaboración con institutos científicos, que nos va, por una parte, a poder dar a conocer qué hay en esos fondos marinos y también nos van a dar el asesoramiento necesario para poder establecer estos mecanismos de gestión pesquera responsable. Precisamente durante la semana pasada tuvimos una jornada en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía de Gijón, donde chavales de un instituto de allí pudieron conocer cómo trabaja el Instituto Español de Oceanografía,
qué hay en los fondos del mar y qué podemos hacer todos para seguir protegiendo ese medio marino. Entonces, es fundamental el trabajo que podemos hacer en el Intermares, empezando por la formación y también continuando por esa divulgación de qué es el mar, qué es una práctica pesquera responsable y cómo todos podemos poner nuestro granito de arena. Qué bien. Estos días, como comentamos, podemos verlo en Gijón, podemos ver al Intermares. Desde luego no será el único puerto en el que recale, lo hará en otros, y como hace aquí, pues abrirá sus puertas para ser conocido por quienes quieran hacerlo, ¿no? ¿En qué consiste este tipo de iniciativas? ¿Qué finalidad busca las jornadas de puertas abiertas, digamos? Bien, pues las jornadas de puertas abiertas lo que pretendemos es que la gente se acerque al barco y que además pueda descubrir lo que antes he comentado. Primero, la experiencia de estar en un barco, que no todo el mundo la tiene al alcance de la mano. Y después, cómo podemos denominar a este barco esa universidad flotante. Estoy convencida de que todo el público que va a acceder se va a poder sorprender de lo que comentaba antes, de esas salas de procesado, conocer cómo se procesa el pescado a bordo de un barco, de que también contamos con laboratorios, se sorprenden de la capacidad de las aulas. Como decía antes, es una auténtica universidad flotante. Hay que verlo para de verdad poder entender lo que estamos señalando. Bueno, pues tenemos la suerte los de Gijón de poder disfrutar estos días del Intermares, esa herramienta de primer orden, ¿no? Para la formación, el aprendizaje y también el cuidado de nuestros mares. Un buque escuela, como decimos, que también se ocupa de la cooperación en materia pesquera. De todo ello hemos hablado con Pilar Vara del Río, su directora general de Investigación Científica y Reservas Marinas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a quien agradecemos mucho que nos haya acompañado durante estos minutos. Muchas gracias, Pilar. Ha sido un placer. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos por contar con nosotros en esta entrevista. Gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Iba siendo hora de que hablásemos en este podcast del puerto deportivo que tengo a 2 minutos de casa. Tan cerca está que en días de temporal creo oír el viento silbar entre los obenques y las jarcias golpear en los palos de los barcos que hay amarrados. Se trata del puerto deportivo de Gijón, una instalación con historia, elegido por el ilustrado gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos como puerto por el que sacar el abundante material de carbón que se extraía de las minas asturianas a finales del siglo XVIII. Fue también puerto pesquero. De él todavía recuerdo la venta de pescado en el edificio que hoy ocupan las oficinas que dirige Flor Guardado, a la que encontramos trabajando. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Trabajando duro porque este verano se presenta movido, ¿no?, en cuanto a tránsitos y eventos. Sí, ya estamos recuperando otra vez la marcha de los años, previos a la pandemia. Qué bien. La situación del puerto deportivo de Gijón, Flor, es una situación, yo diría que privilegiada desde fuera y desde dentro, ¿no? Desde fuera porque se ubica en el centro de la costa cantábrica y desde dentro porque está en el corazón de la ciudad. Son todo ventajas para quienes recalen en él. Sí, desde luego es nuestro valor añadido. Y es muy difícil que tener competencia en ese aspecto. Uh-huh. Es una base súper importante y además muy valorada por los navegantes. ¿Y qué servicios ofrecéis al visitante? Cuéntanos. Bueno, pues nosotros principalmente tenemos una relación con la oficina de turismo. Aquí damos una pequeña información sobre uh-huh. todo lo que la ciudad ofrece. También en nuestra página web hay información. Y ellos aquí muchas veces, claro, somos los primeros personas de la ciudad con las que tienen contacto, y lo que hacemos es indicarles un poco dónde pueden ver, lo que necesitan. A veces te piden algún tema como una farmacia o un supermercado, pero luego ya les dirigimos a turismo, y sabemos que muchos de ellos son los lagos de Covadonga o van a ver un lugar, a visitar el pueblo de Asturias. En fin, es una forma de venir hasta aquí en barco y luego hacer turismo. Uh-huh. Bueno, pues hablemos del verano en curso, porque entre otros eventos el puerto acogerá en el mes de agosto la Golden Globe en su etapa prólogo rumbo al Les Sables d'Olonne, donde se dará la salida de esta mítica regata. ¿Qué tenéis preparado para recibir a las tripulaciones y de alguna forma para vincular, como comentas, la ciudad con esta legendaria prueba oceánica, Flor?
Pues mira, en concreto con la Golden Globe, lo que tenemos preparado, lo que tenemos hablado, porque estamos todavía con la organización, ¿vale? Pero la idea es que tanto navegantes como gente, bueno, pues que le guste el tema, la historia que se relaciona con el mar, pues es venir hasta el puerto deportivo y bueno, que los navegantes cuenten sus experiencias, cuenten cómo preparan esta regata. También habrá charlas sobre meteo, se podrán visitar los barcos. Pero bueno, ya te digo que estamos preparando el programa con la organización, y lo que sí ya tenemos es más organizado los rallies anteriores que vienen. Son la Asociación de Navegantes del Rosell, y bueno, pues en principio la idea es aprovechar esos días, lo que te comentaba antes, tienen unas visitas guiadas ofrecidas por el ayuntamiento, como la visita a la Universidad Laboral y al Jardín Botánico, sí. Pero luego tienen contratadas visitas por la ciudad, también a un Yagar, al pueblo de Asturias, o sea que, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Es una manera de viajan en barco, y cuando llegan al destino, pues lo que hacen es empaparse de, bueno, pues lo que hacemos todos cuando viajamos, ¿no? Empaparnos del entorno y del destino que elegimos. Y una forma, como decimos, de vincular la ciudad con el puerto, porque cuando hay movimiento en el puerto parece que los que somos aquí de Gijón nos llama más, ¿no? Pasear por sus instalaciones. Claro, sí, bueno, yo te digo, es una virguería, pues ver la dársena exterior llena de barcos con sus banderas, y bueno, sí, la verdad es que está muy guapo, muy guapo el puerto. Sí. Mucho ambientillo, o sea que bien. Y luego el día 1 y 2 tenemos el Campeonato de España de Motos de Agua y Rally Jet, que es justo es el sábado y domingo de julio, el 2 y el 3. Entonces, bueno, pues ahí también hay bueno, adrenalina a tope. Sí. Todavía no tengo información del número de participantes, pero bueno, creo que irá en la misma línea que el año pasado. Y bueno, pues la verdad es que parece que Gijón, el puerto deportivo, pues es para el campeonato de motos es como ya algo fijo, ¿no? Es un destino que es bastante aceptable por la federación. Y después tendremos hacia mediados de julio, del 19 al 21, tendremos aquí otro rally, porque ya las regatas como ese sistema de competición ya desde Francia ya no lo están utilizando. Sí. Más que nada porque le quieren dar ese carácter de, bueno, navegar todos juntos, una travesía pues tranquila, mientras lo permita la meteo, llegar a destino y lo mismo, disfrutar del destino. Pues lo mismo sucede con el Rally de Gascoña, que sale de Pornic, y los tendremos aquí también unos 4 o 5 días. También se prevé unos 30 barcos y también tienen organizadas en el Club de Regatas una cena, también aquí en La Habana también una copa. Bueno, en fin, tienen también visitas guiadas al Botánico y a la Universidad Laboral. Bueno, pues como puedes ver, lo que estamos haciendo con turismo es vender Gijón, porque el puerto solo no aporta nada, y la ciudad pues con el puerto tiene un valor añadido. Entonces, bueno, pues ese es el binomio que queremos y que estamos consiguiendo gracias al ayuntamiento en su departamento de visita a Gijón. Al ayuntamiento y años de trabajo también, todo hay que decirlo, Flor. Lleváis ahí trabajando durante mucho tiempo, porque respecto al tránsito, bueno, sí me gustaría hacer un hincapié en ello, ¿no? Desde hace semanas ya podemos ver en el puerto banderas de pues no sé, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Suecia, alguna americana también. Y como digo, pues esto es gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los que estáis ahí durante mucho tiempo. Sí, ya llevamos, pues yo llevo aquí 16 años y con todas
las formaciones que han entrado en el ayuntamiento, pues sí hemos tenido calado, con unas un poco más, otras un poco menos, pues hemos tenido el calado de que Gijón tiene que ser un destino náutico, no en exclusividad, por supuesto, pero un destino náutico, y que bueno, porque las instalaciones las tenemos, la ciudad ofrece muchísimas posibilidades y hay que aprovechar esta situación que tiene el puerto ubicado a los pies de la ciudad, del casco antiguo. Ya para terminar, en el caso de la Golden Globe, de alguna forma es volver a colocar a Gijón en el ranking de las regatas oceánicas, Flor, porque recordemos que Gijón ya cogió etapas de regatas como el Fígaro, Mini 650, los IMOCAs, ¿no? Que dieron la vuelta a España en su preparación para la Barcelona World Race, etcétera, ¿no? Sí. Sí, a ver, esto ha parado, bueno, primero porque la crisis ya también hizo su mella, ¿no? Sí. Después hay destinos, claro, que para las regatas oceánicas pues están mucho más preparados, me refiero incluso por el propio puerto, ¿no? La capacidad de los amarres y también de la profundidad del puerto, pues que permita a estos grandes barcos amarrar aquí, ¿no? Pero aún así sí es verdad que lo que digo, entre la crisis y la pandemia, pues se paró todo. Y esto hasta que vuelve a arrancar, sobre todo lo grande no, porque lo grande, como se suele decir, pues está súper engrasado. Pero bueno, lo que queda más intermedio, las regatas más intermedias, no las regatas oceánicas, pero bueno, las que se hacen alrededor del arco atlántico, bajan hasta Canarias y bueno, pues esas quizás son las que ahora mismo están costando un poco más porque, bueno, esos patrocinadores todavía tienen que recuperar. Sí. Y eso cuesta un poquito. Pero bueno, ya ves que este año vuelve también otra vez aquí, que no es una regata internacional, pero sí es muy querida por nosotros, por los asturianos, que es los barcos, ya no se hace el gaitero, pero sí que vuelven barcos porque quieren volver a Gijón. Sí. Entonces eso nos indica un poco que la gente, aparte de que quiere navegar, quiere volver a Gijón. Claro que sí, por supuesto. Nosotros es importante que nos tengan en cuenta. Pues claro que sí, porque además, mira, este podcast son muchos los aficionados a la náutica que nos escuchan, ¿no? Entonces, desde aquí queremos hacer un llamamiento para quienes no conozcan las instalaciones del Puerto Deportivo de Gijón, pues que se animen a venir, no solo por la calidad de las instalaciones, sino también porque, como tú comentas, siempre hay tiempo para tomar un culín de sidra o unas sardines a la plancha, que ya estamos en temporada. Ahí está. Gracias, Flor, por acompañarnos estos minutos. Mucha suerte este verano. Muchas gracias y suerte a ti también con tu podcast. Un abrazo. Un abrazo, gracias Jorge. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Decía Bernard Shaw, y así lo recoge Félix González en su último libro, que los faros fueron elegidos únicamente para servir. Y bueno, eso ya lo digo yo, aunque el factor humano haya sido relegado en los últimos tiempos por los avances tecnológicos, los faros siguen ahí para dar testimonio de la importancia que la seguridad tiene en el tráfico marítimo y la navegación, además de su incuestionable valor estético, que es precisamente lo que resalta el libro del que hablamos a continuación, la guía completa de los faros de Andalucía. Lo hacemos con su autor, con Félix González Muñiz. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien, gracias. Oye, no es la primera vez que nos visitas. Ya hablamos contigo en uno de los podcasts sobre fotografía náutica y creo que llegamos a destacar en alguna ocasión alguno de tus otros libros dedicados a faros, porque después de Faros de Asturias y la guía completa de faros del Cantábrico y Galicia, acabas de publicar otro libro también a modo de guía, pero esta vez de los faros de Andalucía. Bueno, yo no ocultaré mi atracción por estos monumentos, ¿no?, que decíamos a la seguridad marítima. Pero ¿qué es lo que te atrae a ti, Félix, de ellos? ¿Qué tantas fotos les haces? Bueno, pues como decías tú muy bien, los faros fueron elegidos únicamente para servir.
como dijo Bernard Shaw, están muy bien, muy en la costa, en sitios pues muy bonitos, en sitios a veces de difícil acceso. Y bueno, siempre tengo mucho atractivo, he tenido mucho atractivo por los faros, y debido también a mi condición de fotógrafo náutico, pues los he visitado mucho y bueno, pues tengo una colección importante y bueno, pues me he decidido ahora hacer esta guía completa de faros de Andalucía. Hablas de la atracción, bueno, de tu afición y de tu profesión, porque te dedicas también a la fotografía náutica, como estamos comentando. Es curioso, ¿no?, que alguien que dedicado a la fotografía náutica haga fotos de faros, para lo cual tienes que pisar mucha tierra. Pues sí, la mayoría de las fotos están hechas desde tierra. Ahora bien, bueno, también hay fotos hechas desde alguna embarcación. Incluso, bueno, pues aquí en Andalucía he tenido que coger algún barco porque hay faros que están en islas. Entonces, bueno, digamos que son las tres cosas, ¿no? Ya hay fotos pues desde tierra, hay fotos desde el mar, incluso, bueno, pues hay también fotografía aérea. O sea que digamos que compaginamos las tres cosas para hacer una vista general y completa de lo que es el faro y su entorno. Bueno, en total 36 faros son los que recoges en esta guía de faros de Andalucía. ¿Cómo fue el trabajo de documentación y de campo? Porque imagino que, como comentamos, tuviste que patearte la costa andaluza, que no es pequeña, precisamente. Pues la verdad es que sí, Andalucía tiene cerca de 1.000 kilómetros de costa, desde Huelva, ¿no?, hasta Almería. O sea, empiezo con una fotografía del faro del Rompido, que es el primer faro que hay una vez que ya se cruza Portugal a España, y termino en Roquetas de Mar, que es en Almería, que es en La Garrucha, que es el último faro que hay en Almería. Entonces, claro, no es fácil, porque son muchos kilómetros, son muchos días, y bueno, son muchos faros, y lógicamente pues hay que estar pues tanto al amanecer como al atardecer para coger aquel mejor momento para fotografiarlos, ¿no? Muchos de ellos no tienen un fácil acceso, incluso hay que caminar bastante. Por ejemplo, en Huelva hay un faro que está al final del dique Juan Carlos I, que hay que hacer unos 6 kilómetros caminando para llegar al faro, y hay alguno más también que que hay que caminar bastante para llegar hasta allí, porque el acceso no llegas en coche, tienes que caminar todo. Te voy a poner en un aprieto. De los 36 faros que has recogido en esta guía, ¿hay alguno especialmente atractivo para ti que te guste? Vamos a ver, Andalucía tiene unos faros muy muy bonitos, y precisamente la portada de la guía es el faro de Chipiona, que es el faro más alto de España, visitable, que es un faro que tiene 62 metros de altura. Entonces, digamos que ese es uno de los grandes faros que hay en España, y yo creo que es el faro más importante de Andalucía y el más bonito, porque es un faro, como te digo, espectacular. Está ahí justo en Chipiona, al lado del mar, de la costa, de lo que es el pueblo, y es una maravilla ese faro. Para mí es el faro más bonito de Andalucía. Bueno. Muy bien. Claro, ya nos has dicho, ¿no?, para sacar fotografías a los faros a veces no es fácil. Se encuentran en emplazamientos alejados, donde el acceso no es sencillo, y aparte de eso, pues los faros son edificios, digamos que administrativamente protegidos. Entiendo que para poder desarrollar tu trabajo también habrás tenido que hacer una labor administrativa en este sentido, ¿no? Papeleo, autorizaciones, etcétera. Bueno, pues en esta ocasión no, en esta ocasión realmente los faros, como la mayoría de las fotografías son fotografías de lo que es el faro y el entorno. No he tenido acceso a lo que es el interior del faro, porque lo que me interesa es sacar un poquitín eso, lo que es el faro, la costa y el entorno, ¿no? Sí hubo una ocasión aquí en Asturias, con ese faro de Asturias, que había un faro que era muy complicado de fotografiar, y sí tuve que pedir permiso a una autoridad portuaria, que son realmente las que gestionan los faros ahora mismo, ¿no? Sí. O sea, digamos que es el control del Estado da la concesión a las autoridades portuarias para que gestionen y mantengan el mantenimiento de los faros. Pero en este caso en Andalucía todos los faros están más o menos que se puede llegar hasta ellos. Ahora, claro, otra cosa sería ya fotografiarlos por dentro, que sí, ahí ya tendrías que tener permisos y sería bastante largo y complicado, además.
Sí. Cuando hablamos de una guía, Félix, estamos hablando de algo más que una guía fotográfica. En ella, como has hecho también con faros del Cantábrico y los faros de Asturias, recoges una serie de datos interesantes a tener en cuenta de cada uno de los faros que hay, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver, la guía, aparte ya de lo que son las fotografías, tienen unos mapas de dónde están ubicados cada faro, y luego unas características técnicas de cada faro, pues también, pues la altura del plano focal, la altura de la torre, la distancia del alcance de la luz en millas, pues latitud, la longitud, el color de la luz, o sea que digamos que tiene bastantes datos técnicos. Y aparte, todos los faros hay un pie de, vamos a ver fotografías, hay un pie de foto que pues hace un comentario de ese faro, ¿no? Aparte, también hay un prólogo escrito por José Manuel Díaz, que es capitán de la Marina Mercante y pirólogo, que colabora siempre conmigo en los libros. Y aparte, pues también de cada provincia, porque bueno, en Andalucía hay 5 provincias que tienen faro, ¿no? Que son pues Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Pues digamos que en todos hay una introducción y se habla un poquitín pues de esa costa y se recalca algún faro que es más peculiar, ¿no? De esos faros que están en cada provincia. Los faros son ellos y su emplazamiento. El Mediterráneo y el Atlántico en latitudes como las de Andalucía, pues digamos que estas les confieren a los faros andaluces, digamos que una serie de características diferentes a las del Cantábrico, donde estás más habituado a trabajar, ¿no? Me refiero sobre todo a la luz, un aspecto básico para cualquier fotógrafo. Sí, ese es muy importante. Y bueno, y la luz de Andalucía es una maravilla, ¿eh? Yeah. Uh-huh. Y luego, pues claro, es diferente, la orientación es distinta, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, digamos que Andalucía el sol está todos los días, entonces es muy, para un fotógrafo es muy interesante y muy placentero hacer fotografías de este estilo, ¿no? Luego hay una peculiaridad en los faros de Andalucía, muchos de ellos están situados en antiguas torres de vigilancia, ¿no? Hay torres muy antiguas ya, ¿no? De cuando, daban por ahí fotos árabes, ya sabes que Andalucía tiene muchos siglos de historia, ¿no? Entonces, y siempre pues hubo gente, piratas y tal, que quisieron acceder pues a la costa para hacer piratería. Entonces hay muchas torres que han utilizado ahora para poner la luz del faro encima. Entonces es muy 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 interesante, ¿no? Ver cómo la larga trayectoria que tiene Andalucía en cuestión de faros que antes se iluminaban pues eso, con fuego, con aceite o con un modo de combustión, ¿no? Que son muchos los trabajos que tienes en relación a la fotografía náutica, guía de los faros de Asturias, como hemos comentado, guía también completa de los faros del Cantábrico y Asturias, y ahora la guía completa de los faros de Andalucía. No me gustaría despedirte, Félix, sin recordar que estos días tienes una exposición en Avilés, en el Paseo Manuel Ponga Santa Marta, hasta el día 31 de julio, una exposición que lleva por título Tu huella. ¿En qué consiste? Bueno, pues Tu huella es una exposición de fotografía que lo que pretende es concienciar a la gente, al mundo en general, ¿no? Que tenemos que cuidar un poco más el medio ambiente. Entonces son fotografías, un poco de denuncia, si quieres, sobre la cantidad de porquería que hay en las playas. O sea, pues es una exposición que te puedes encontrar pues con bonas de butano en las fotos, o muñecos, o muchas botellas. Pero lo he intentado hacer de una manera que no fuese como demasiado fuerte, ¿no? Yo he buscado un poquitín también un lado un poquitín más artístico. Entonces, es una exposición que son 40 fotografías en color, a gran formato, que están en el Paseo de la Ría de Manuel Ponga, y que se pueden visitar exactamente hasta el 31 de julio. Y es una concienciación más que nada de que hay que cuidar el medio ambiente y hay que estar un poquitín pendientes, de no tirar nada, ¿no? A poder ser, pues igual te lo guardas o
o bueno, o tienes una papelera, o en un momento dado, pues te lo llevas en el coche y luego ya lo quedas en el contenedor pertinente, ¿no? Sí. O sea, es una exposición, bueno, de denuncia un poco y, bueno, de concienciación, ¿no? Que todos debemos de cuidar un poco más pues las playas y el medio ambiente. Bueno, imagino que después de haber hecho un recorrido por algunas de las playas que has tenido que fotografiar, tu idea o digamos que la impresión que has obtenido es que ciertamente deberíamos hacer algo, ¿no? Sí, la idea surgió un poco porque estaba haciendo fotografías del entorno aquí de Avilés, de las playas, pero bueno, para un nuevo proyecto que tengo entre manos, ¿no? Entonces, las fotografías están hechas en 2 meses de invierno y bueno, pues me di cuenta de que iba por las playas y que me encontraba con muchísima basura, o sea, sí. Entonces pensé que podía ser importante darlo a conocer a la opinión pública y que bueno, que entre todos, pues bueno, pues que nos concienciemos un poquitín más de todo esto, ¿no? De que estamos haciendo mucho daño y esto es que de alguna manera si sirve para algo, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Bueno, pues hemos vuelto a dedicar nuestro espacio a los libros en este podcast, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de A Son de Mar, que en esta ocasión hemos dedicado a la guía completa de los faros de Andalucía y lo hemos hecho con su autor, que no es la primera vez que nos visita, como hemos comentado, y esperemos que no sea la última. Así que, Félix, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. En A Son de Mar, historias del museo. Sin duda, la navegación es un compendio de saberes que abarca infinidad de materias, hasta la de ser manitas a la hora de apañar las pequeñas reparaciones a bordo. Medir la velocidad y con ella el tiempo se convirtió junto a otros parámetros como conocer la posición en asuntos de una importancia capital, sobre todo cuando se empezaban a descubrir nuevos territorios con los que poder comerciar y generar la riqueza que asegurase el progreso de las naciones. De mediciones hablamos los próximos minutos, de correderas, ampolletas y cronómetros. Lo hacemos con José Ramón García, porque el Museo Marítimo de Asturias guarda en sus estantes expuestas para ser contempladas piezas que nos recuerdan hasta qué punto el ingenio, la creatividad y el talento humano se afinan cuando la necesidad aprieta. Y en un barco en medio del océano en el siglo XVI las necesidades eran muchas. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Lo de medir la posición ya lo hemos hecho en otros capítulos. Sin ir más lejos, hace un par de episodios tratamos sobre el problema de la longitud. Es verdad que las mediciones a bordo de un barco son casi constantes y cuando no había instrumentos electrónicos podía resultar vital, ¿no? Sí, claro. Cualquier información relativa a longitud, latitud, velocidad, calado, son fundamentales para navegar, claro. Son los parámetros que el barco necesita. Fundamentalmente, sí. La corredera, por ejemplo, se inventó para calcular la velocidad del barco. Un ingenio inventado en el siglo XVI que podemos conocer en el Museo Marítimo de Asturias. Sí, aquí tenemos digamos, un poquitín más evolucionada, pero bueno, 16, 17, los cambios en esa época eran muy lentos y prácticamente imperceptibles. Y sí, la corredera de barquilla debe su nombre justamente a eso, que se tiraba al agua. No una barquilla, sino un elemento flotante, un trozo de madera que iba cogido con un cabo a bordo, a un carretel, donde se iba soltando, arriando, y en ese cabo iban señalados con nudos, pues lo que fuesen, 10 brazas, 100 brazas, de modo que el nudo viene, el origen de esa expresión de navegar a 5 nudos, quiere decir pues 5 millas por hora, o sea, es un nudo, es esa magnitud. Sí. Y se señalaba pues eso, con un nudo.
Un nudo eran 10 millas, 2 20, 3 así, sencillamente. Y sí, el objeto que tenemos reúne juntos los 3 elementos. La barquilla, que iba en lo que se lleva al agua, el carretel, que donde iba enrollado el cabo, y, fundamental, la ampolleta, es decir, el reloj de arena. El reloj de arena es el que marcaba el tiempo, por eso longitud y tiempo daba la velocidad del barco. Así es. Con el paso de los años, la práctica, la incorporación de nuevos materiales y la acumulación de nuevos saberes hacen que la corredera se vaya perfeccionando de alguna manera, ¿no? Ejemplos de ellos también hay en el museo, también los podemos contemplar. Sí, y además digamos que la evolución completa, porque hay la corredera mecánica, que era, en cierto modo, recordaba la barquilla, porque se tiraba al agua una especie de, ¿cómo diría yo?, de torpedo con una hélice, sí. Y en ese instrumento iban 3 relojes que iban marcando las magnitudes necesarias. Eso evolucionó luego y lo que se tiraba al agua era simplemente una especie de hélice, sin más. Y el contador iba a bordo y marcaba, digamos, de forma analógica, en un reloj, las millas por hora. Y luego eso todavía evolucionó a esa misma corredera con todos sus aditamentos, pero el reloj ya no era mecánico, sino eléctrico. Y al final ya hubo la corredera electrónica, que ya es un elemento mucho más complejo, donde ya no se necesita tirar al agua un elemento flotante o semiflotante, sino que ya el propio elemento mide con mucha más precisión y rapidez la velocidad. Y luego, bueno, había ya, por decirlo todo, aquí estamos hablando, digamos, de la navegación mercante o militar, pero siempre barcos grandes. Pero, ¿cómo hacían los pescadores? Pues uno que iba en una lancha no iba en una corredera, evidentemente. Claro. Y entonces, yo conocí a un marinero, patrón, de mucho prestigio, que además tu padre me decía que había navegado a vela todavía. Sí, el capitán, Ramón, ¿no? el capitán. Ramón el capitán. Ramón el capitán. Ramón el capitán, pues calcula velocidad con los elementos que tenía. Era una época en que el fumar no era mal visto y bueno, el que fumaba a bordo se ponía en la proa y cuando terminaba la colilla tiraba al agua y estaba viendo cómo la colilla iba desapareciendo hacia llegar a la popa. Hay que ver. Entonces calculaba, en función de los metros de eslora, sabía, bueno, vamos a 4 millas, vamos a 5 millas, sí. Hay que tirar un poco más. Cuánta sabiduría. Eso es histórico, eso es seguro. Otros, lo tenía pues de fumador, de tirar la colilla, se tiraba un trocín de lo que fuera, de corcho, de madera, una espita de madera, cualquier cosa que quedara flotando y que se viera el tiempo que tardaba en recorrer, en llegar la popa del barco a ella. A Ramón el capitán le llegó a invitar mi padre alguna vez a Café y Puro. Y de él contaba mi padre muchas historias, como aquella vez que salió a pescar bonito, a vela, porque Ramón el capitán navegaba a vela, y después de un temporal que cayó, 2-3 días de temporal, Ramón el capitán no llegaba a Luanco, nadie sabía nada de Ramón el capitán, lo daban por desaparecido. Hasta que finalmente apareció, efectivamente, apareció en el horizonte con sus velas y algún que otro bonito que había pescado. Todo, seguramente con cara bonito, sí. Todo una figura. Era un gran pescador, de aquí hay mucho prestigio, una persona muy muy formal, como se dice, cumplidor, y fue uno de esos personajes relevantes que destacan, ¿no? Sí. Porque en aquella época la diferencia entre marinero y patrón era muy grande, porque aunque no hubiera títulos, el gobernar una embarcación donde viven 6 o 8 paisanos o más era una responsabilidad grande y no todo el mundo sabía ni se comprometía. Entonces era el patrón una categoría especial y luego estaba la segunda parte, como tú sabes mejor que yo, que era el patrón que pescaba, porque luego había patrones con pericia o con suerte, llámalo como quieras, que unos pescaban más que otros. Y como los quiñones que se repartían
y en función de la pesca que entraba a bordo, pues claro, el buen patrón recibió una soldada mucho mayor que el que no pescaba por lo que fuera, ¿no? Así es. Pues sí, Ramón el capitán, un buen paisano. Un gran personaje, sí. Bueno, ¿y qué pasa con el tiempo? Tenemos de él también. Sí. Bueno, ya que hablamos, damos por visto lo de la velocidad. Otra medida importantísima en las embarcaciones es el calao. Claro, no se puede entrar en un medio donde haya un calao que tenga el peligro de que el barco encalle, por una parte, y luego los de pesca, saber también el calao para ver qué tipo de pesca había, porque no todos los peces, digamos, que viven a la misma altura. Claro. Entonces aquí, justamente de Ramón el capitán, tenemos dos aparejos fundamentales. Uno era la cara del congrio, que es el aparejo de línea con un anzuelo solo y una plomada con el que se pescaba el congrio, que era de cordel de cáñamo, por lo tanto blando. Y con el paso del tiempo, ese cordel los marineros lo tenían que encascar, es decir, curtir para que no se pudriera. Total, que con el paso del tiempo, la textura del cordel, de ser blando, tondo, como dicen los marineros, pasaba a ser ya rígido. Con lo cual, el que utilizaba ese aparejo, al echarlo al agua, sabía cuándo llegaba al fondo, porque era como pescar con un alambre. De esa manera, la sensibilidad de la plomada al llegar al fondo señalaba, por una parte, la profundidad, y por otra parte, ese plomo, vamos a llamar escandallo, que se le revestía con un barro en la parte inferior, y al cobrar el aparejo, el marinero sabía si abajo había arena, sable, había piedra, había ocle, y por lo tanto saber si era un posible caladero de congrio, por ejemplo, que busque determinados hábitats, ¿no? Bueno, pues eso, el escandallo, que es una forma, vamos a llamar sonda, y es electrónica, y desde luego da todos los parámetros, pero en esas embarcaciones pequeñas era un puro escandallo, una línea y una plomada abajo. Plomada en sentido amplio, bien de plomo o bien de piedra, lo que llaman cabudo. Eso señalaba la profundidad. Y eso en la antigüedad, cuando hablamos de la correa de barquilla, bueno, pues vamos a ver el calao, no había más remedio que echar la sonda. Y la sonda era un escandallo. Esto que hicieron los grandes navegantes del siglo XV y XVI no tenían otro medio. Así es. Plomada al agua, piedra al agua. Sí. No, ya para terminar, José Ramón, un apunte, porque en los próximos días el Museo Marítimo de Asturias también se hace eco de la efeméride, ¿no? La celebración de la llegada el 6 de septiembre de 1522 a Sanlúcar de Barrameda de Juan Sebastián de Elcano, poniendo fin a la primera circunnavegación de la historia. A ello dedicaréis una exposición. Sí, estamos montándola ahora. Y en esa exposición, aparte de paneles informativos y el tipo de barco de la época, van a ir lo que hablamos ahora. Un escandallo y una corredera, los elementos y un compás, que era lo que disponían a bordo, no había más instrumentos. Bueno, pues va a ser cuadrante, claro. Va a ser cuadrante o astrolabio. Claro. Son los 4 que tenían, no había más. ¿Y las fechas de la exposición cuáles son? Sí. Fechas pues serán en torno al Carmen, en torno al Carmen, quizá en la víspera del Carmen, 13 o así, pues sí. Bueno, ya sabemos que un museo es un espacio, ¿no?, donde podemos encontrar cultura y conocimiento a través de las obras y piezas expuestas. A esa finalidad se encomienda también el Museo Marítimo de Asturias, gracias a la labor de quienes colaboran y dirigen esta instalación ubicada en Luanco, pequeña villa marinera de la costa central del Principado. Con su director nuevamente hemos hablado y esperamos volver a hacerlo en el próximo episodio de A Son de Mar para dar cuenta de la exposición sobre la vuelta al mundo de Magallanes Elcano. Gracias, José Ramón, de nuevo. Un abrazo. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
Este fin de semana pasado, Gijón fue escenario de la regata Universidad de Oviedo Memorial Daniel Ponte. Alrededor de 14 barcos se dieron cita en la bahía de San Lorenzo para disputar la 24ª edición de esta prueba con gran arraigo entre las tripulaciones locales. Hablamos de ello y de cuál fue el resultado de esta regata con el patrón de la embarcación anfitriona, con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, antes de empezar, lo primero, nuestra enhorabuena, porque en clase 2, que es en la que competís, lograsteis el primer puesto y tercero en la general, me parece. Sí, así fue como el resultado que tuvimos. La verdad, estamos contentos. Regata Universidad de Oviedo, 2 regatas, como decíamos, el pasado fin de semana, sábado y domingo, fueron las disputadas en un fin de semana donde las condiciones acompañaron, ¿no? Un poquito más duras el sábado, pero bueno, quiero decir que dieron juego, dieron margen para lucirse y para hacer una buena regata. Sí, así es, el formato tradicional de la regata desde hace ya 24 ediciones. 2 pruebas, prueba el sábado por la tarde, prueba el domingo por la mañana, ¿no? El sábado las condiciones de mar y viento, bueno, sopló oeste, noroeste, fresco, 20 nudos casi en algunos momentos de la prueba, y algo de mar de 1,5 metros aproximadamente del norte. Pero, pues con esas condiciones, como ya puedes suponer, pues bueno, hay que estar muy atento a lo que es la maniobra, lo que es la regata, porque bueno, cualquier despiste te puede generar un problema en lo que es el barco y bueno, que te puede hacer condicionar el resultado de la prueba. Sí. El domingo las condiciones bajó un poco el viento, roló un poquito ya más hacia el norte, noroeste, y 12-13 nudos, y un poco la mar bajó también con respecto al sábado. Bueno, eso ya nos permite hacer, bueno, pues estar más tranquilos, regata bastante técnica, como suelen ser todas las aquí de Gijón del componente oeste, porque bueno, tienes bordo hacia la mar, bordo hacia tierra, y bueno, a veces te puede condicionar porque siempre hay un pequeño role de 10-15 grados a una banda, ¿no? Entonces eso, bueno, puede condicionar un poco la regata. Y digo yo, en las condiciones como las que se dieron el sábado, ¿cuáles son los barcos que me corresponden? Bueno, pues si hay viento fresco, pues cuanto mayor sea el barco, pues mejor va a pasar esa ola, mejor va a navegar con respecto a barcos más pequeños que sufren más, ¿no? Pero bueno, al final las condiciones no fueron excesivamente duras, porque bueno, cerrados aquí dentro de la bahía y con el campo de regatas metido bastante a tierra, siempre estamos un poco al resguardo y al socaire de Cabo Torres y de Peñas, por supuesto, con lo cual, bueno, pues tampoco es que sea una mar muy, muy grande que nos pueda hacer a los barcos que sufran bastante, ¿no? La regata Universidad de Oviedo es una clásica, ¿no? Que se ha hecho un hueco en el calendario local de regatas y que nuevamente ha vuelto a acordarse de Daniel Ponte, Roberto. Sí, es 24ª regata y 5º memorial Daniel Ponte, ¿no? Profesor de la Escuela de Marina Civil, director de la Escuela de Marina, patrón del barco Espumeru, participante en la regata y barco de la Escuela de Marina Civil. Siempre es un recuerdo y un grato recuerdo, ¿no? Sí, porque recordemos que la Escuela de Marina Civil, además de la Universidad de Oviedo, cuenta con algún otro barco en regata, ¿no? Como es el Espumeru. Sí, la Universidad de Oviedo participa con dos tripulaciones, con 2 equipos, la Universidad de Oviedo de Sastur y el Espumeru, ¿no? Están bajo corren con el club Universidad de Oviedo y bajo el equipo de regatas de la universidad. Son los 2 barcos participantes. Uh-huh. ¿Y cómo funcionan los chavales? Van bien, ¿no? Sí, hombre, los chavales, gente joven, tripulaciones con muchas ganas y con ganas de comerse el mundo como tiene que ser en esas edades, ¿no? Sí. También hay que recordar y decir, agradecer la recepción del Club de Regatas y que también hay que agradecer a Isastur, que es el patrocinador principal de la regata y el patrocinador del equipo de vela de la universidad, que sin ellos sería imposible la consecución, la realización de esta prueba, ¿no? Aunque estás a bordo de uno de los barcos, haznos un poco de cronista de la regata. ¿Hubo algún momento especialmente comprometido o fue todo como la seda desde el principio? Bueno, el primer día con más 20 nudos, pues las salidas son comprometidas, son complicadas, buscar la posición en la propia salida y salir bien, ¿no? El segundo día de regatas hay más tensión, la gente, el primer día ya había ganado clase 1
bulbos, que mantenía un poco la hegemonía en esa clase. Y más o menos decirte un poco que había bastante tensión es que hubo llamada general en la primera salida de la segunda prueba, ¿no? Eso significa que los barcos están muy tensos, están muy nerviosos y todo el mundo quiere salir lo más adelante posible, ¿no? Y la segunda salida ya se hizo con India, hizo la bandera india del CIS, que significa último minuto. Quiere decir que ningún barco antes del último minuto puede estar dentro de la línea, ¿no? Después se hizo salida válida en segundo intento y bueno, pues ahí la gente ya optó por los bordos de la mar, los bordos de tierra, según comentábamos anteriormente, y victoria por segundo día del Bulbos, ¿no? Que bueno, mantuvo la hegemonía en la prueba dentro de lo que es la clase 1 y la general absoluta, que fue el ganador de la prueba, que bueno, hay que felicitarle, igual que a todos los participantes, ¿no? Bueno, el Nahua, que también disputó la regata, sigue la máxima de Torrebruno, ¿no? Esa que seguro que recuerdas, porque somos más o menos de la misma quinta, que dice que lo importante es participar. En el caso de la Universidad de Oviedo siempre se busca algo más, y el resto de los participantes, muchos de ellos, pues lógicamente también, ¿no? En las condiciones que hemos comentado, el trabajo a bordo en los barcos se vuelve, por supuesto, más exigente. Sí, cuando sube el viento, pues sabemos que tenemos que estar muy muy atentos, ¿no? Sobre todo las popas, las maniobras del speed, las luchadas, izadas, arriadas. Hay que estar muy 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 atento. Cualquier despiste te puede generar un problema en el barco, y con lo cual hay que estar pues muy concentrados y bueno, manteniendo la máxima atención posible, ¿no? El calendario de regatas en Gijón es bastante nutrido, Roberto. Todavía nos quedan por delante alguna, ¿no? Por supuesto el trofeo de verano, claro. Sí, tenemos después de esta prueba. Hay que comentar que esta prueba ha sido la primera de las 3 que han sido escogidas para ser puntuable para el Campeonato de España, en el cual Asturias representará con 2 tripulaciones, o el mejor de 3 pruebas de la clase 1 y 2 y el mejor de la clase 3. Esas 3 pruebas ha sido la primera Universidad de Oviedo. Segunda prueba que ha sido seleccionada para este Campeonato de España ha sido la Semana Asturiana de Vela, a celebrar a finales de julio. Y la tercera prueba que será puntuable para el Campeonato de España será el Villa de Gijón, a celebrar la primera semana de septiembre, ¿no? Y después los trofeos que tenemos: trofeo presidente en agosto, el Villa de Gijón en septiembre, trofeo de otoño. Bueno, hay un calendario bastante nutrido de regatas que, bueno, gracias fundamentalmente al Real Club Astur de Regatas, que es el organizador de casi el 80%, 90% de las pruebas. Un calendario nutrido de regatas en la bahía de San Lorenzo que sin duda pues hace las delicias de todas las tripulaciones y de todos los participantes en ellas. Con Roberto Bucetas hemos vuelto a hablar, en esta ocasión como patrón de una de las embarcaciones participantes, quedando en primera posición en la clase 2 y tercera en la general, como comentábamos en la última edición de la regata Universidad de Oviedo Memorial Daniel Ponte. Gracias, Roberto, por habernos acompañado. Hasta el próximo día. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Buenos días. Un saludo. Hasta aquí otro episodio de A Son de Mar, que sabes que si te ha gustado, pues puedes compartirlo, ¿no? En tus redes o a través de cualquiera de las plataformas que uses para escucharlo. Volveremos en 15 días con más contenido y nuevas historias. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante.
Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.